Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Mi misión es introducir a Roberto San Martín. Él mismo decía que cuando yo decía sos Saint Martín, me dice no, soy San Martín porque a la escuela si no, no me podían decir bien mi nombre. Solo un comentario previo que me quedé pensando en lo que decía Clara en cuanto a que esta metodología lo que logra es a veces generar la atención que a veces le faltan a los niños y a los jóvenes. Y esta es una experiencia que desde la Fundación hemos visto que realmente funciona con niños, con jóvenes. Tenemos diferentes programas que los invito a conocer en la página de la Fundación. Tenemos un programa con jóvenes que se llama Emprender, que en particular es justamente eso, es cómo la tecnología puede lograr que los jóvenes, que los niños y que los docentes, ¿por qué no?, generen otro interés. Pero bueno, la intención es presentar a Roberto. Roberto es egresado en Ingeniería de Mecatrónica de Tecnología en la Tecnológica de Monterrey, donde finalizó con mención de honor. Ha realizado cursos en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Lyon, Francia, y posee una maestría en Ciencias de la Ingeniería en Automatización y Control. Roberto ha representado a su país, a México, en el Global Solution Program de la Singularity University de la NASA en California, y también ha sido speaker en más de un TED de la Ciudad de México. Es también cofundador y director general de Robotics, que es una organización pionera en la enseñanza de STEM y robótica en México desde el año 2006. Robotics en particular impacta hoy en más de 860 centros educativos y a más de 100.000 niños por año, 95% de los cuales provienen de escuelas públicas y comunidades vulnerables, y comunidades donde se han integrado además alumnos con discapacidad. Los invito entonces a que disfrutemos de sus palabras. Roberto, seas bienvenido. Gracias. Gracias. Bien. Pues cuando yo era niño, yo quería ser astronauta. Y pues estuve reflexionando de eso y bueno, pensando en a qué se debía que desde mi infancia tenía esa afición, pues me encontré con esta foto familiar. Ahí estoy yo con mi hermana y pues me quedé pensando que para mí los astronautas son estos seres veloces, inteligentes, audaces, que pueden construir cualquier cosa estando en el espacio exterior sin nada. Y bueno, no solo quería ser astronauta, también llegué a pensar en ser científico. Sé que no es lo más común, pero yo hacía experimentos de chico. De hecho, en algún momento con mi abuela quemé el baño de una de las casas de mis padres. Y bueno, yo imaginaba que cuando fuera grande iba a tener así mis matraces, iba a hacer ahí mis experimentos. Ese es un dibujo en el que, según yo, combinando chicle con electricidad, iba a ser una pócima que salvara a cualquier persona de cualquier enfermedad que tuviera. Y pues hacía muchos experimentos. Empecé a programar desde muy chico en un programa que se llamaba Basic en la computadora, y ahí hacía mis rocolas, y ahí hacía yo algunos dibujos. Y pues no era algo muy normal. Me pasaba mucho cuando iba a la escuela y le preguntaba a los profesores si podíamos ver sobre los átomos y los electrones. Me interesaba mucho hacer experimentos con mercurio, que descubría yo que conducía la electricidad, con mi abuela, que siempre jugaba, que luego descubrimos que era un poco tóxico y que no era lo mejor. Pero pues siempre los profesores decían, bueno, eso no es para ahora. Si quieres ver protones y neutrones, eso ya se ve en química, ¿no? Y luego ya iba yo a la secundaria y decía, bueno, ahora me gustaría poder saber más sobre qué pasa con las partículas nucleares y qué está pasando con la energía nuclear. Y me decían, no, eso es para allá, la preparatoria. Y total, que así me recorrí una gran parte de mi vida. Recientemente, en el 2014, ya no tan recientemente quizá, algunos de nuestros alumnos en Robotics quedaron en el segundo lugar en la NASA, y eso pues nos dio una gran posibilidad de hablar de este movimiento, del movimiento de que los niños se involucren en ciencia y tecnología desde edades tempranas. Cuando yo era chico, al menos, era muy común que hubiera gente que hiciera quizá deporte o que hiciera artes plásticas, pero esto de hacer ciencia y tecnología con niños era algo que no pasaba tanto. Por suerte eso ya está cambiando, al menos lentamente, y mientras que yo de chico soñaba ser astronauta, pues ahora tenemos niños que de pronto ganan premios en la NASA y que están mucho más cercanos de saber que eso es posible de lo que quizá yo de chico estaba.
contándoles un poco de cómo fue ese camino. Hace ya algunos años, ya hace 17 años, empezamos una asociación estudiantil en la que queríamos ver cómo modernizar la educación, que dio origen a nuestro movimiento hace 11 años. Y pues todo nace de esta imagen, pues para muchos conocida, ¿no? O sea, cuando íbamos a las escuelas o cuando escuchábamos de ciencia y tecnología, muchas veces esta es la visión de muchas personas de cómo es aprender, ¿no? Y de qué es lo que pasa en los salones de clase. Y nosotros queríamos hacer algo que pudiera cambiar el estímulo y que así como yo de chico soñaba con hacer experimentos de química, física y programación, pues ver cómo hacer que más personas se entusiasmaran de este conocimiento. Empezamos algunos socios y yo, ya hace algunos años, yo soy el de hasta la derecha, y bueno, empezamos buscando las primeras escuelas, las escuelas más innovadoras que quisieran acompañarnos en llevar a sus escuelas robótica, eso hace 11 años. Al principio las escuelas se sorprendían mucho y como que no encontraban si eso era algo que podía pasar en la escuela o no. Cuando tocábamos la puerta a las escuelas privadas nos decían, bueno, pero ¿cómo robótica en niños? Si eso es algo como de maestría, eso es algo como para el postdoctorado, ¿cómo creen que a los niños les va a traer a hacer robótica en una escuela cuando pues eso suena algo tan complejo, tan complicado, la ciencia y las matemáticas no van? Y para nuestra sorpresa, cuando les preguntábamos en auditorios como este a los niños, ¿quién quiere hacer robótica? Pues la respuesta era muy positiva y casi todos los niños querían hacer robótica. Y creemos que eso tenía que ver, o ahora lo veo así, que hacer robótica tiene un poco esa magia que para mí de chico ser astronauta. De pronto hacer robótica puede ser darle vida a un objeto que no tenía vida. Los robots más famosos creo que son muy predecibles, pero lo que siempre los niños quieren hacer es un robot que haga su tarea, en el número 1, y el número 2, que haga su cuarto. Curiosamente, cuando le preguntamos a los adultos, no cambia tanto. ¿No? Quieren algo que haga, que resuelva las cosas que no queremos hacer, ¿no? Que trabaje por nosotros y que haga la limpieza. Y bueno, el que tantos niños quisieran hacer ciencia y tecnología o robótica nos dio una primera lección, y es que la curiosidad está presente en todos los niños. Cuando nos acercamos a niños, y entre más chicos eso pasa más, pues todos están realmente interesados por ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y lo mismo si hablamos de los agujeros negros, de los planetas, de electrónica, de biología, bueno, creo que hasta de gobierno. Les interesa absolutamente todo. Y más bien lo que nosotros hemos encontrado es que a veces la forma en la que se sistematiza la educación, de hoy solo puedes leer el capítulo 1 y no puedes preguntar del capítulo 2, y mañana solo del capítulo 2, pero no del capítulo 3, a veces más bien frena esa curiosidad y ese flujo entre lo que tú quieres saber y devorar el día de hoy, y bueno, pues quizá tenerte que esperar un mes o quizá unos 10 o 15 años hasta que te toque escucharlo. De hecho, pensábamos que eso solo pasaba en primaria, pero también nos pasa en ingeniería. En ingeniería estamos casi los primeros 4 años de nuestra carrera estudiando física 1, física 2, física 3, física 4, y casi que cuando nos graduamos es cuando llegamos a lo que queríamos estudiar. Pues empezamos a dar clases de robótica con esos niños entusiasmados, y la verdad es que al principio el efecto no era el que imaginábamos. Pese a que le echábamos muchas ganas y buscábamos a los profesores más motivados y poníamos las mejores fotos en la pantalla o los mejores dibujos, pues el salón se veía un poco así. Y bueno, quizá era que como ingenieros pensábamos que podíamos dar clase de robótica por mucho tiempo de temas que a nosotros nos apasionaban, ¿no? Entonces decíamos, bueno, en el primer mes les vamos a enseñar a aprender y apagar un foco, y en el segundo pues van a aprender y apagar 2 focos, ¿no? Y vamos a ver estos retos. Así que casi que el primer año fue la mayor prueba de sobrevivencia, porque esto además los niños lo habían elegido como una actividad opcional, que competíamos contra básquetbol, contra fútbol, contra karate, contra todo. Entonces, si los niños no se divertían, pues al otro día teníamos la mitad de los alumnos. Y en consecuencia, la mitad de los ingresos y la mitad de la posibilidad de llegar al fin de año como una organización viva. Así que pues estuvimos sometidos a mucho estrés. Nos dimos cuenta de que entre más pusiéramos retos divertidos, los niños más se interesaban por el conocimiento. Quizás es algo muy obvio, pero luego entender qué es un reto divertido para un niño era algo bastante complicado. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, convenía más que dibujaran con el robot sobre el piso a que les explicáramos puras
teorías del movimiento rectilíneo del robot y los grados y los segundos. Luego nos dimos cuenta que todavía era más divertido si usábamos metáforas o cosas que tuvieran que ver con la televisión. Entonces estaba muy de moda una serie y usábamos esa serie para que ellos hicieran retos. Después brincamos a caricaturas, entonces con Shrek, que estaba en ese momento en su apogeo, porque acaba de salir Shrek 2, ellos nos ayudaban a resolver que el robot le diera la vuelta al castillo de Shrek para salvar a Fiona y así poder salvarlo. Y eso fue un éxito. Y en función a eso, nuestra pedagoga se fue, pues creo que casi como un mes, a recluir a su casa, a inspirar, no sé cómo se inspiró, y pues hizo el verano más increíble que hayamos tenido, o más disruptivo para lo que habíamos vivido. Nos convenció de que cada día fuera una experiencia distinta. Contratamos a un actor de teatro con un ingeniero que estuvieron como por 3 meses puliendo los guiones, y los 5 trabajadores que en ese entonces, hace 11 años, trabajábamos en Robotics, pues nos volvíamos ahí medio sus esclavos para asegurarnos que su escenografía fuera perfecta. Por ejemplo, el primer día llegaban a la selva, y el día que llegaban a la selva íbamos al parque y agarrábamos ramas de todo el parque. Por suerte nadie nos veía porque era muy temprano. Íbamos y pegábamos como podíamos las ramas al techo del salón de clase y les poníamos música pues como tropical porque era la selva y bailábamos con los niños la canción de la selva. Luego bajábamos con ellos, que obviamente no eran nada más niños, eran científicos con todo y su bata, y en su caja de Petri buscaban un insecto. Luego ese insecto lo veían al microscopio y al final de ese día ellos se llevaban su robot insecto que habían hecho ellos con sus propias manos. Había así otro día que era el espacio, otro día que era el taller mecánico, entonces poníamos canciones de taller mecánico y tenían que arreglar todas las cosas que ya no funcionaban y encontrar el error. Otro de nuestros días favoritos era el día de superhéroes. Los niños se vestían de superhéroes y programaban el robot para combatir a los villanos. Y bueno, uno de mis favoritos es el módulo de piratas. Ahí los alumnos piratas pues tenían que luchar de un salón contra otro salón entre varios retos: el laberinto del mapa del tesoro, la isla encantada, ganaban monedas de chocolate. Y bueno, descubrimos que esta era una gran forma de enseñar. Yo me acuerdo que del otro lado del parque, que estaba ahí a un lado, se escuchaban los gritos de emoción de los niños, y la verdad es que nosotros no podíamos creerlo después de un año de haber sufrido que los niños iban todos a jugar básquetbol. La emoción que tenían. De hecho, sus papás tampoco lo creían. Era así como, nunca había imaginado que mi hijo en verano me fuera a despertar a las 7 de la mañana porque no puede llegar tarde a su clase de robótica. Fue un momento para nosotros realmente apasionante, y diría yo que fue un gran pie a descubrir cómo podía ser el conocimiento o la educación. Y lo que descubrimos es que tenía que ser útil, y esa utilidad hacía que fuera divertido. Es decir, cuando los alumnos estaban luchando vestidos de piratas para la isla del tesoro, no estaban pensando en todo lo que estaban en sí aprendiendo, sino que más bien tenía una utilidad muy conectada, muy clara. Cuando estaban en el módulo de espacio y programaban el robot para vencer a los marcianos, estaban dispuestos a aprenderlo todo, ¿no? Electrónica, álgebra, matemáticas, porque tenía una razón muy particular. Era para vencer a los marcianos. Y creo que así funciona la vida real. Cuando tenemos un problema de distinto índole en el trabajo, o con alguien que amamos, o con un amigo, o con un familiar, estamos dispuestos a aprender miles de cosas con tal de resolverlo. Y es esa utilidad la que nos mueve realmente a aprender. No es que aprendamos leyendo un diccionario nada más de la A a la Z, memorizándonos todas las palabras y reteniéndolas, sino es más bien el problema lo que nos lleva a la solución. Bueno, como sé que probablemente todos ustedes tienen menos de 19 años, digo más de 19 años, es decir, que todos nosotros nacimos antes que Google, pues no necesariamente nos tocó crecer con robótica. De hecho, pues nacimos antes que Google, antes que Wikipedia, antes que Gmail, probablemente hasta antes de que hubiera celulares en Uruguay. Entonces, pues este mundo en el que ahora viven los niños es un poco distinto. Entonces quisiera platicarles qué quiere decir hacer robótica para un niño. Para un niño, hacer robótica puede querer decir poder darle vida a los objetos que él tiene frente a él. Y esa es una gran cosa, porque cuando eres un niño de 6 años, 9 años, normalmente son los adultos los que te ponen las reglas, los que te dicen, o intentan decirte y programarte cómo debes estar, cómo debes hacer. Cuando tomas robótica, tú puedes hacer eso, ¿no? Tú ese día puedes programar al robot para que haga lo que tú quieres. Hacer robótica también puede ser hacer tus primeros
dibujos, manualidades electrónicas y combinar focos, motores, hacer todo tipo de conexiones. Habrá seguramente muchas mamás que no sepan, y papás, y jóvenes que no necesariamente todos sabemos cómo conectar un foco. Aquí ya los niños de 7 años pueden saber de electrónica y cómo se conectan focos en paralelo, en serie, con buzzers y muchas cosas más. Hacer robótica también puede querer decir hacer tus propias creaciones y darles vida. Hacer robótica también es participar en ferias de tecnología y robótica donde puedes mostrar a los demás lo que has aprendido. Finalmente, para muchos es encontrar a pares, a personas con los que se sienten cómodos y con los que se atreven a ser ellos mismos y encontrar amistades con sus mismos intereses sin miedo a lo que los demás puedan pensar. Y también hacer robótica puede ser para muchos representar a su país. Estos son los Mega Movers, son un primer equipo que logramos que viajara gracias a FLL a Taiwán, después fueron inclusive a la competencia internacional y pues es un gran honor para ellos, aunque sean tan chicos, así decimos los adultos, pues realmente darse cuenta de lo grandes que son. Y para nosotros fue un gran paso, porque nos dimos cuenta que aunque originalmente pensábamos que robótica quería decir acercarse a la tecnología, y esto es como muy frío, ¿no? Acercarse a circuitos, y acercarse a focos, y acercarse a ecuaciones, realmente acercarse a la tecnología quería decir desarrollo emocional. Realmente lo que transformaba que el niño de un día a otro se volviera tan transformado y que cambiaran tanto sus actitudes respecto al mundo, era porque de un día a otro él se daba cuenta que él era capaz, porque hoy había logrado armar su primer robot, porque al otro día había aprendido su primer foco, porque al otro día había podido programar algo increíble. Entonces este yo puedo, genera que el alumno vaya sintiéndose capaz, se sienta empoderado. Y no sabíamos que esto iba a generar un cambio tan radical, no solo en el conocimiento, sino en la forma de ser de los niños. Seguimos avanzando y finalmente llegó ese 2013, en diciembre, donde estos alumnos ganaron el segundo lugar en la NASA y tuvimos meses de prensa. Yo no sabía por qué, pero casi todos los medios lo que me preguntaban era ¿y cómo hace Robotics para lograr encontrar niños genio que participen en las ferias? Y bueno, para la resolución de los medios, pues la respuesta era que no eran niños genios, son niños normales, que tienen problemas como todos, algunos han reprobado materias, algunos vienen de familias muy unidas, otros de familias no tan unidas, y que más bien lo que había pasado es que eran niños que habían pues seguido adelante pese a los distintos retos en su aprendizaje. Esto fue unos años antes, en 2011, cuando participaron por primera vez en FLL y pues ese año nos fue muy mal en esa competencia. Como organización no ganamos ningún premio, si ese fuera como el reto máximo. Pero lo que sí pasó es que gracias al desarrollo emocional de los niños decidieron seguir adelante a la siguiente competencia en la que tampoco ganamos, pero gracias al proyecto que hicieron, pasaron una etapa que les permitió ir a San Diego, California, a presentar su proyecto. Todavía otro año más participaron y hicieron una app para ayudar a los adultos mayores, aunque tampoco ganaron, aunque cada vez iban mejorando más. Y en la cuarta vez decidieron, pues, ¿por qué no? Ahora aplicamos para una competencia en la NASA. Nos aceptaron, pese a que ellos eran alumnos de secundaria y la competencia estaba pensado para alumnos de preparatoria. Y para nuestra sorpresa, pues hicieron un gran papel. La oportunidad de entrada de ir a la NASA es una oportunidad que no siempre se tiene. Les permitió conocer cosas que no están al alcance de todos, como maquetas tamaño real de la Estación Espacial Internacional, que es el proyecto más grande del hombre en el espacio. Conocer a muchos expertos y finalmente pues este gran premio del segundo lugar, que para nosotros algo que nos dejó muy relevante fue sobre todo la claridad de la importancia de la creatividad. No la creatividad como esto que a veces nos hacen pensar, que la creatividad es algo con lo que se nace o no se nace, ¿no? O que de un día a otro te caes en la bañera y se te sacude la cabeza y tienes las ideas más brillantes, sino más bien la creatividad como un músculo que requiere de muchos fracasos en ese camino y como un músculo que hay que estar ejercitando. La primera vez que nuestros alumnos hacen un proyecto, muchas veces no les va tan bien. Y a veces el proyecto no funciona a la primera, sino a la segunda o a la quinta, o no funciona ese año, sino hasta el siguiente año. Entonces, la creatividad, la forma en la que estos alumnos lograron ir a la NASA, por ejemplo, es efecto no de una única vez, sino de muchas iteraciones que requieren de mucho desarrollo emocional.
Y creo que esa es una de las riquezas que este tipo de programas puede traer a los niños, porque longitudinalmente los fortalece para enfrentar cada vez retos mayores. Decidimos que pues, no bastaba con eso, así que empezamos a retar a nuestros alumnos con problemas de la vida real, que algunas metodologías, como por ejemplo FIRST, que aquí en Uruguay es muy fuerte, con FLL, también tiene. Y, por ejemplo, ese año decidimos utilizar el problema del cambio climático y ponérselo a varios equipos. Y aquí las respuestas de los niños, por ejemplo, estos de aquí propusieron el SESI, que es el Sistema de Emergencia contra las Inundaciones, y que podía mandar mensajes SMS a la población, que podía medir el nivel del agua. Ellos hicieron un robot que se llama Fire Safety, que es un robot que ayudaría a apagar incendios forestales, podía lanzar inclusive pelotas de polvo para apagar en algunos sentidos algunos tipos de incendio. Ellos hicieron el Blizzard Breaker, que es un robot que convierte la nieve en agua potable, y fueron a Brasil después a competir en una competencia de ciencias después de esta competencia, y ellos hicieron un sistema meteorológico de bajo costo. Estaban preocupados de que un sistema meteorológico normal cuesta alrededor de $15,000 y pensaban que, bueno, para una comunidad vulnerable esto es impagable. Así que pensaban cómo hacerlo 10 veces más barato o 20 veces más barato. Así que pues tuvimos otro aprendizaje importante, y es que además un gran motivante para los niños podía ser enfrentarse a problemas de la vida real. A veces cuando somos adultos pensamos que los adultos tenemos los problemas y que los niños no es el momento de pensar en los problemas, sino a ellos les toca jugar mientras en la fantasía. Lo que nosotros descubrimos es que trabajar con la realidad es un gran incentivo, es un gran reto y un gran espacio de diversión para los niños, donde también pueden crecer muchísimo. Decidimos también nosotros hacer el mismo reto que los alumnos. En ese momento casi solo tenía ingenieros hombres, entonces ahí casi todos somos hombres. Y entre todos decidimos hacer el mismo reto que los niños para aprender qué podíamos hacer para ayudar mejor a los niños y poder entender qué es lo que más se complicaba. Y cuando competimos con los niños, porque hacíamos un show cada año y nos invitaron los papás a que también participáramos, descubrimos algo que no imaginábamos iba a pasar. Y es que los niños nos apalearon. Pues después de la depresión, de decir, pero ¿cómo? Si tenemos maestría, yo tengo maestría en ciencias de la ingeniería y pasé por física 1, física 2, electrónica 1, 5, 6, 8, ecuaciones diferenciales, redes neuronales, tenemos ahí un arquitecto, tenemos, no sé, somos los que les dieron la clase a los niños, ¿por qué nos ganaron? Y descubrimos algo muy lindo, porque descubrimos que nunca usamos nada de lo que se supone hace que seamos ingenieros. Nunca dijimos, momento, vamos a hacer un plano del robot para ver cómo interactúan las fuerzas y cuántos kilojoules tenemos que poner. O por qué no hacemos redes neuronales, o por qué no hacemos ecuaciones diferenciales, o por qué no sacamos un mapa y vemos las capitales del mundo para ver cómo orientar el robot. Realmente no. Con lo que trabajábamos era la capacidad de comunicarnos entre nosotros, en la hora que duraba el entrenamiento, cuántas veces podíamos practicar sin tener miedo, porque como adultos pues da más miedo equivocarse, ¿no? Y además pues te van a juzgar los demás, tienes que actuar inteligentemente, además eres una eminencia porque tienes maestría. Entonces pues descubrimos que estábamos formando grandes ciudadanos, porque estos niños tienen menos miedo a comunicarse, a equivocarse. De hecho, muchos de los roles de la educación ya están cambiando. Seguramente a ustedes y a mí nos tocó estar en una escuela donde casi que estaba prohibido hablar. Solo el profesor hablaba, los demás éramos algo así como una maceta que tenía que recibir el conocimiento y la sabiduría, grabársela en la memoria, porque seguramente esto iba a ser unas palabras que íbamos a poder repetir a nuestros hijos y a nuestros nietos, llenas de un poder que nos iba a transformar. Y pues hoy hemos visto que eso no es tan así. O sea, hoy lo que es más relevante, pensamos en educación, es cómo generamos alumnos críticos, que puedan hablar entre sí, que puedan trabajar en equipo, que puedan exponer, que puedan ser líderes, que puedan ser empáticos, que puedan sentir emociones con los demás, que puedan investigar. Y eso es muy parecido a lo que hacían estos alumnos que nos habían derrotado. Eran veloces comunicándose, exponiendo, criticando, pensando, mientras que nosotros estábamos más al estilo adulto, ¿no? Así como viéndolo desde lo lejos, teorizándolo lentamente. Y bueno, ahí los resultados. Y eso nos hizo ver
que estos alumnos, que además, pues a diferencia de nosotros que soñábamos a veces con ir a la NASA, tenían ahora otras capacidades que pensamos que son más importantes en el espacio en el que nos toca vivir hoy como sociedad. Estos alumnos ganaron el segundo lugar en la NASA. Al siguiente año, otros compañeros suyos quedaron en primer lugar en esa competencia. Al siguiente año participamos en otra competencia que se llama WRO, que son como las Olimpiadas de Robótica. Mandamos a 2 equipos a la India y quedaron entre los primeros 25 lugares. Al siguiente año, perdón, en Qatar. Al siguiente año fueron a India y uno de ellos quedó en tercer lugar. Y bueno, para nosotros fue darnos cuenta de la consistencia de este modelo, en el que estos alumnos empoderados empezaban a estar realmente apasionados por lo que hacían, sin que nadie ni ningún factor externo los estuviera presionando o empujando. Y quisiera comentarles un poco de hacia dónde van las tecnologías y por qué pensamos que este modelo es tan relevante para Latinoamérica. No sé si hayan escuchado del término de tecnologías exponenciales. Yo lo conocí un poco de golpe cuando estaba en la NASA con los niños y de pronto vi esta computadora. Y bueno, esta computadora es con la que el hombre fue a la Luna y tiene 4 megabytes en RAM. Y a mí me dio risa porque la foto tenía 8 megapíxeles. ¿No? La cámara del celular tenía 8 megapíxeles, con lo que la cámara, la foto, pesaba mucho más que con lo que habíamos ido al espacio. Y para mí fue ¿cómo puede ser eso posible? O sea, ¿cómo puede ser posible que ustedes en su celular de hoy tengan más memoria RAM que con la que fuimos al espacio, o más poder computacional que con el que se tuvo quizá en los últimos 30 años? ¿No? Estamos a una velocidad enorme. Como recién contaban, tuve la oportunidad de ir a Singularity University en la NASA, que habla mucho de cómo las tecnologías exponenciales están cambiando y cómo se pueden usar para el impacto social. Y pues les quiero platicar un poco de lo que se platica por ahí. De entrada, pues se comparan estos como 2 grandes mundos. El mundo exponencial se compara contra el mundo lineal. El mundo lineal es en el que, no se preocupen, todos hemos aprendido en el mundo lineal, donde se cuenta así, ¿no? Se cuentan los pasos como 1, 2, 3, 4, 5, es el que nos enseñan en primaria, pero la tecnología, año con año, después de un buen hombre que se llama Moore, y escribió su ley de Moore, se dio cuenta que la tecnología se duplicaba cada año. Entonces que, por ejemplo, las memorias aumentan su capacidad cada año al doble. Y dependiendo del tipo de tecnología exponencial, algunas se multiplican por 2, otras por 3, pero siempre se van multiplicando año con año. Entonces en el mundo exponencial, después del 1 sigue el 2, después del 2 sigue el 4, después del 4 sigue el 8, después del 8 sigue el 16. Eso ustedes ya lo sabían, porque pues cada que van ustedes a la papelería a comprar una USB o cada que van a un celular, saben que así brincan los números, ¿no? Después del celular de 4 megapíxeles sigue el del 8 y después del de 8 sigue 16. Por eso es que no hay de 10 megapíxeles, porque va de doble en doble. Y no sé si alguien pudiera adivinar, pero el número 21, si bien al principio pues se ven más o menos cercanos, ya para cuando vas contando el número 21, ya es un brinco enorme. El número 21 en exponencial equivale al 1.048.576. Y eso es un poco el por qué pasa esto, que de pronto te le tomas una foto a una máquina un poco vieja y resulta que tu foto pesa más que la máquina. Porque en 21 años la tecnología no cambia 21 veces. La tecnología cambia 1.000.000 de veces. Y es la razón por la que, por ejemplo, ya burlándome de mi propia vida, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi secundaria todas mis tareas cabían en un disquete de 1.4 megabytes. Y todas mis clases, todas las tareas de civismo que tenía yo tarea todos los días y nos hacían hacer un escrito todos los días, cabían en un solo disquete. Inclusive ahí está mi tarea de geografía, que me acuerdo que hicimos una tarea de los planetas y tenía fotos, no sé cuánto pesaban esas fotos, porque hoy en Google casi que todas las fotos pesan 5 megas. Serían como 5 disquetes, ¿no? Inclusive creo que Windows cabía como en 8 disquetes. Entonces, esta tabla resume lo que está pasando en muchas tecnologías, que multiplican cada año su capacidad al doble, que también reducen su costo a la mitad, que también pueden reducir el costo energético, cuánta energía utilizamos para poder resolver una operación matemática, por ejemplo, un WhatsApp. De hecho, es una tabla muy rara porque no siempre nos damos cuenta, pero el Internet ha cambiado de velocidad enormemente, pero también nuestra demanda de calidad de Internet. Entonces, ustedes ya no somos, ni yo, somos felices con un video de YouTube
normal, queremos que sea HD, ¿no? Que tenga alta definición, que tenga sonido de alta calidad. Y queremos, entonces ya no es un video que pese, no sé, 50 megas, sino 500 megas. Entonces cada vez queremos que eso pase a la vez más veloz. Les voy a dar algunos ejemplos muy veloces de las tecnologías exponenciales para explicarles cómo no solo pasa en la computación. De entrada pasa también en la biotecnología, que es cuando podemos cambiar el DNA de seres vivos. Este fue un experimento que se hizo en China, en el que combinaron algunos gatos con el ADN de algunas plantas de un plancton que brilla en la oscuridad. Y fue muy polémico porque empezaron a ser gatos que brillan en la oscuridad. Y eso es algo que se puede hacer en un laboratorio de aproximadamente $15,000 y que se puede comprar casi que en Amazon y que llegue a tu casa. Entonces estamos muy cerca de que ustedes como usuarios o las nuevas generaciones tengan este poder de tecnología en sus manos y queremos pensar en qué tenemos que hacer como sociedad para estar listos para transformarlo en algo positivo. Yo hice esto mismo en una forma mucho más amateur. Antes, cuando la primera vez que se pudo leer el código genético de un ser humano, le costó a la humanidad $3,000 millones. Eso fue hace cerca de 13 años. Y incluyó un premio Nobel, que fue la primera persona, bueno, cuando logró este gran equipo desarrollar la lectura del código genético. Esto hoy se puede tener en Inglaterra por $800. Ustedes pueden conocer su código genético. Pero 12 años no son solo un 12%. 12 años es la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Entonces, en 12 años puede haber cambios enormes de costo, de velocidad, puede haber computadoras que resuelvan mucho más velozmente estos problemas. Se espera que para finales de esta década, o máximo principios de la que sigue, puedan ustedes conocer su ADN por solo $0.01. Eso es un gran poder. Yo hice esa lectura con un kit que se llama 23andMe, que pertenecía a Google. Escupes básicamente en una probeta, la mandas por correo, te llega un email y tienes el 10% de tu código genético. Y aprendí muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, aprendí que soy blanco. Además de que aprendí que soy blanco, aprendí que, en efecto, pues sí, mi apellido, ese raro de Saint-Martin, pues sí venía de Francia. Inclusive no sabemos muy bien cómo, pero un amigo de mi abuela, como hindú, también como que de pronto salió en el mapa. No lo tenemos muy claro. Creo que platicaban mucho. Descubrí algunas cosas también interesantes, como que soy un 71% más neandertal que el promedio de las personas, porque en nuestro ADN también, como eran muy amigos los neandertal de los Homo sapiens, de los Australopithecus y hacían muchas fiestas, hay pequeñas variantes de neandertal en nosotros, por eso mi nariz, no sé. Descubrí algunas falsedades, es una tecnología que está en mejora continua. Por ejemplo, hay probabilidad de que yo desarrolle calvicie en algunos años. Estoy a tiempo para cambiarlo. Y descubrí también que tengo un 85% de probabilidad de desarrollar mácula, que bueno, es una degeneración del ojo en la que yo podría perder la vista de aquí a mis 65 años. La ventaja de saberlo ahora es que ahora puedo ir año con un oftalmólogo para revisarlo. Y así, si él detecta el minúsculo cambio, poder empezar a tomar un tratamiento predictivo que evite que yo desarrolle mácula. De hecho, como a los meses que me enteré de esto, a mi abuela también le detectaron mácula. La diferencia es que ella ya no alcanza a ver a los que están aquí en la segunda fila. O bueno, los ve como un boceto, pero no sabe si están sonriendo, o me confunde a mí y a mi hermana y no sabe bien quién es quién. Y bueno, yo puedo evitar eso. Uno de los grandes cambios de la biotecnología es que nos permitiría ver las enfermedades que todavía no vienen y poder tomar tratamientos predictivos. Ha sido muy polémico. Hay casos en los que ha hecho que la gente casi que se corte el brazo porque le preocupa que hay una probabilidad de que le salga algo. Inclusive, en consecuencia, hay espacios donde hay duda de cómo manejarlo. Y eso nos lleva a la importancia de por qué queremos preparar mejor a las poblaciones para saber qué hacemos con el poder tecnológico que hoy tenemos. Viene muchísimo sobre Internet of Things. Ahora hay todo tipo de aditamentos que podemos usar en todas partes del cuerpo para saber más cosas, unas muy útiles, otras no tanto. Por ejemplo, este me permite saber cuántos pasos di en el día. Lo mismo se puede usar a sus gatos o a sus perros. Si ustedes tenían la duda de si sus gatos se están ejercitando suficientemente.
Hay pantallas que lo mismo sirven para abrir la puerta, ver tu vecino desde tu celular. Si ahorita estuviera tu vecino en tu casa, le podrías aquí abrir la puerta. Amazon lo está usando para que le des permiso de entrar a tu casa, inclusive para que así, si tienes personal de servicio, desde tu casa desde tu celular le puedas dar permiso, o si te visita un amigo. Hay unos refris que ahora te dejan tomar fotos de lo que está pasando dentro del refri. Entonces, si estás en el súper y de ese típico que dices, ay, ¿compro el queso o no compro el queso? Pues ahora puedes preguntarle a tu refri si hay queso para no comprarlo en balde. Pero no solo eso, ahora ya está conectada la tienda al refri. Entonces, ahora la tienda ya sabe que te falta leche y entonces ya te la manda a tu domicilio para que no tengas que ir hasta el súper. Entonces, vienen cosas increíbles. También, bueno, para las selfies tan de moda, ahora hay drones que toman selfies y que cada año son la mitad de precio más baratos, así que cada vez tendremos selfies más increíbles y memorables. Bueno, también están todos los vehículos que se manejan solos, lo que incluye los coches como Google Self Driving Car o Tesla, que como los sistemas operativos de sus celulares se actualiza y cada vez los coches se pueden manejar solos más fácil. Eso es algo que ya está pasando prácticamente en todas las líneas de coches. Se espera que, pues máximo por ahí del 2020, todas las líneas de coches que ustedes conozcan tengan coches que se manejen solos. También pues, la tendencia es a que sean solares. Desde la perspectiva tecnológica ya no se ve mucho sentido en que sigamos usando coches que usen petróleo, porque los solares son como la mitad de peso, lo que quiere decir la mitad de energía, y además pues, usan una energía más limpia. Hay también aviones que se manejan solos. De hecho, los aviones militares ya los últimos solo se pueden manejar solos porque el humano no resiste tantas aceleraciones. Así que solo las computadoras los pueden manejar. Y bueno, ya un poco yo de broma lo llevaba ya al terreno de la fantasía. Decía, bueno, también ahora necesitamos coches submarinos para ir al fondo del mar. Y necesitamos también el coche que vuele. Porque bueno, yo vengo de la Ciudad de México, que tiene un tráfico que no envidian nada a ustedes. Y es una gran necesidad. De hecho, en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, que es donde se lanza cada año los últimos, pues como gadgets, pero también máquinas, ya van 2 años que hay una compañía china que tiene un dron en el que cabe un humano. Entonces es un dron como pues, de este vuelo, en el que cabe un solo pasajero. Y creo que puedes volar como por 30 o 40 minutos dentro del dron y te puede llevar a donde tú quieras. Entonces creo que estoy ahorrando para el próximo CES para ver si me alcanza para uno. La inteligencia artificial pues, es extremadamente sonada. Este es Watson, que es hoy la herramienta de inteligencia artificial pues, más potente desde la perspectiva comercial. Fue desarrollada por IBM y está a la renta. Si tú tienes una oficina y tienes muchas cosas en las que crees que la inteligencia artificial te puede ayudar, puedes programar a Watson y te cobra por operación, por cada cosa que él hace. De tal forma que pues, Watson es como un gran músculo de inteligencia artificial que se espera sea utilizado en los próximos años cada vez más. Hay a la vez mucho temor también de algunas profesiones que, sobre todo si son muy repetitivas o no son muy creativas, que podrían empezar a desaparecer o estar como en mayor riesgo. En este sentido, no sé si hayan visto las noticias de la semana pasada, pero estuvo muy de moda Sofía. Sofía, les presento a una robot que ya es ciudadana. Ella ya es ciudadana árabe. Y bueno, si ahí buscan en YouTube videos de Sofía, pueden ver algunas entrevistas que dio la semana pasada. Y es muy interesante escuchar a un robot que habla y con el que puedes conversar. Y bueno, de unas entrevistas muy interesantes donde nos preguntaba a los humanos, porque siempre le preguntan, bueno, ¿qué se siente, no? Un poco ser robot o qué diferencia ves entre los robots y los humanos. Y ella nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes por qué creen que son humanos? ¿Qué les hace pensar que son distintos? ¿O cómo sabes que eres humano? Y bueno, este es Baxter, un robot muy amigable que fue pensado para trabajar codo a codo con los trabajadores de una fábrica. Más o menos cuesta $15,000. Las tecnologías exponenciales implican que podría costar en unos años quizás $5,000, con lo que se vuelve cada vez más lógico que tengamos Baxters en nuestras casas o en cualquier espacio trabajando. Pues es un robot que sus terminaciones son muy ligeras, con lo que si golpea a alguien por error, pues no lo noquea fuertemente. Es muy amigable, tiene una pantalla que le permite hacer distintas caras y es muy fácil de programar.
Este es un robot más vintage, más antiguo, ya tiene unos 30 años, se llama Da Vinci, y es un robot cirujano que fue desarrollado por Stanford, el SRI, el Stanford Research Institute, y fue originalmente pensado para la guerra, porque pues, cuando hay guerra y alguien queda herido, es casi imposible llevar el cirujano al campo de batalla. Así que lo que hacen es que llevan un Da Vinci, lo ponen en la ciudad más cercana al campo de batalla, y un cirujano puede operar desde la comodidad de otro país, y Da Vinci replica los movimientos que hace el cirujano. De hecho, pues como él puede filtrar el movimiento, puede hacer que un enfermo se cure más rápido después de la operación. Un paciente. Bueno, les quiero hablar un poco del pensamiento computacional y de todo lo que antes les expliqué. Y es que todo esto que hemos visto tiene un lenguaje en común. Aunque nosotros pensamos que eso es tecnología o pensamos que esas son cosas raras que vienen para nosotros, todo habla un solo idioma. Y ese idioma es el idioma del pensamiento computacional. Y ese idioma es el idioma que ante todas estas problemáticas, ya habláramos de biotecnología, de cómo manejo un coche, de cómo le hago para saber si en el refri hay jamón o no, cómo lo conecto con la tienda, cómo hago para hablar con mis gatos y saber si se ejercitaron. Pues todos esos problemas se pueden poner en el marco del pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional no solo es software, también puede ser hardware, por eso es que se enseña mecánica, se enseña electrónica, y ni siquiera, como les mencionaba antes, está acotado solo al problema técnico, sino que podemos hablar de problemas del mundo. Podemos ahora pensar en, bueno, ¿por qué no pensamos en los minusválidos? ¿Y qué hacemos para ayudar a los minusválidos a tener una mejor calidad de vida? Y desde ahí podemos meter elementos de design thinking para, junto con los alumnos, pensar en tecnología y cómo sistematizar soluciones que ayuden a las problemáticas que tenemos. Y bueno, no solo eso. Se estima hoy que más o menos el 50% del desarrollo sostenido de la mayoría de los países se debe a innovaciones en tecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos solo trabaja el 5% de la población en STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ese 5% es responsable de este 50% del crecimiento de esta economía. En Australia se estima que si solo lograran aumentar un 1%, solo un 1%, una centésima parte, la cantidad de trabajadores que están metidos en STEM, podrían lograr una productividad tal que su Producto Interno Bruto aumente un 4.45%. Se estima, por ejemplo, que por cada persona que se gradúa de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay 6 vacantes de trabajo. En cambio, por ejemplo, en el país del que yo vengo, en México, en la construcción, se estima que por cada 6 personas que hacen construcción, hay solo un trabajo de construcción. Y hay cerca de 6 millones de vacantes a nivel internacional en STEM, lo que hace que inclusive recién graduados de programación hoy en el mercado laboral valen más que gente con doctorado de otras áreas. Yo no creo que debamos de tender a que todo el mundo sea ingeniero, ni que todo el mundo tenga STEM, pero sí creo que necesitamos a un ejército de una sociedad más preparada para la tecnología que viene, en la que queremos pasar de solamente ser usuarios de tecnología que compran gadgets y que sabemos usar celulares, a ser una sociedad de ciudadanos innovadores, que podemos proponer nuevas soluciones a los problemas que tenemos, o que podemos incorporar la tecnología para el mercado que hoy existe, porque no es el mercado de Uruguay o el mercado de México, es el mercado de los 7,000 millones de personas que habitan la Tierra este año. Viene una gran oportunidad porque para todas estas soluciones pues hay muy pocas personas que hablen pensamiento computacional o que hablen robótica. Yo estimo, siendo muy optimista, que en el mundo el idioma del pensamiento computacional pues se hablará al nivel básico, que son los que saben sumar en Excel o cosas de ese nivel de complejidad, pues habremos un 2.5% de personas que lo sabemos hacer bien. Y digo, esas son estimaciones no oficiales. Yo estimo que quién sabe programar 3 páginas de código para hacer algo, pues quizá con suerte el 0.01% de la sociedad. Pero el tamaño de la oportunidad, el tamaño del problema, creo que requiere que como sociedad demos un paso mucho más adelante y pensemos cómo formar a más personas en esta área que puede ser tan productiva. En mi opinión, estamos viviendo y por vivir un tsunami tecnológico enorme. Y así como tenemos el boom del Internet, vendrán el boom de la robótica, el boom de la biotecnología.
y creo que como comunidad latinoamericana tenemos que estar muy preparados. Les voy a contar un poco lo que nosotros como organización hemos hecho en los últimos 4 años. Un poco después de ir a Silicon Valley, pues nos enfrentamos al cómo hacer para impactar más. Aunque teníamos estos casos de éxito de niños que iban ganando, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para pasar de los 5,000 niños que impactábamos cada año a más? Porque ¿de qué nos sirve tener este know-how de cómo motivar a niños y mandarlos a competencias en nuestro escritorio, ¿no? Empezamos a hacer proyectos con gobierno en México y eso nos empezó a funcionar muy bien. Se lanzó una iniciativa que se llama Puntos México Conectado, que son unos hubs, una especie de centros educativos de inclusión digital que dan atención gratuita en todo el país. Y eso nos permitió brincar de 5,000 a 35,000 niños en 2 años de impacto. Ellos dan atención completamente gratuita. Amplió mucho los proyectos que ya teníamos. Tenemos una feria de robótica que se llama Robotics Fair, que el año pasado tuvo este año, el ciclo escolar pasado, tuvo 37,000 niños. Se hizo esta competencia en cerca de 600 escuelas públicas, de ahí hubo competencias estatales, de la estatal vinieron al nacional. Tuvimos la oportunidad de llevar ya varios años a los niños ganadores de esta feria a Silicon Valley por una semana y pues visitan Google, NASA, Stanford, el SRI. Buscamos que tengan en esta experiencia pues, la posibilidad de entender qué está pasando en el mundo y que en vez de que les toque como a mí a los 32 años ir a Silicon Valley, pues les toque quizá a los 10 para que tengan muchos más años para soñar y para imaginar todo lo que no se podrá inventar y lo que viene hacia nosotros. Tenemos una feria de emprendimiento para todas las edades, que se llama Ideas Hechas en México. Tenemos un campamento que lanzamos con Fundación Telefónica Movistar en Perú y que bueno, fue muy exitoso porque lo hemos hecho en comunidades vulnerables y es como el Disneyland de la tecnología. Por una semana llevamos a los niños y llevamos a también actores y llevamos a ingenieros y pedagogos y pues lo mismo hacemos impresión 3D, que drones, que videojuegos, que robótica en el escenario del espacio exterior, en Kepler, que es una zona del espacio, y platicamos con los niños de como keplerianos, cómo pueden ayudar a resolver problemas de la Tierra. Y bueno, recientemente pues inventamos una metodología que se llama Robotics in the Box. Decidimos meter todo lo que sabíamos en una caja con el objeto de hacerlo lo más escalable posible y poderlo llevar a cualquier rincón de habla hispana, buscando ciertas características. En mi sueño era cómo casi lanzarlo de un paracaídas y que pudiéramos convertir un salón de medios en un salón de robótica y que tuviera todos nuestros tips, todas nuestras locuras, todos los juegos que hacemos, para que fuera fácil de implementar. Muy parecido a la guía que ahora ustedes tienen, que creo que es un gran manual de uso que puede permitir que ustedes como padres de familia o escuelas empiecen a hacer pensamiento computacional hoy. Y pues incluye varias secciones, no solo les damos los materiales educativos, sino también la capacitación a distancia, las guías para que el profesor pueda hacer minuto a minuto la clase y estos estímulos, ¿no? Buscamos que todas las escuelas que lo implementen participen en la Feria de Robótica Nacional, que tengan la oportunidad de ir a Silicon Valley, que hagan una feria de ciencia y tecnología, para que así no solo sea una clase más, sino un ecosistema en el que realmente pues, toda la escuela tenga oportunidad de nutrirse de esta experiencia como comunitaria. Nuestro gran sueño es poder pues, crecerlo dentro del país. Hoy tenemos ya 780 escuelas públicas. Este mes debemos de abrir otras 40 más en otros estados de la República. Casi ahorita estamos solo en la Ciudad de México. Entonces, por un lado, queremos crecer más dentro del país para alcanzar más escuelas dentro de toda la República Mexicana y paralelamente pues queremos ver cómo hacer alianzas con otros países porque creemos que como región latinoamericana tenemos que sumar muchos esfuerzos si queremos avanzar velozmente. Y bueno, por último, pues les quiero mostrar algunas fotos de cómo ha sido este proceso. Desde cómo fue la capacitación a profesores, el envío de kits por toda la ciudad, a los profesores que empezaron a dar sus primeras clases de robótica, la Feria de Ciencia y Tecnología, en la que los niños iban mostrándonos todos sus inventos y proyectos, el Robotics Fair. Esta es la etapa escolar, en la que toda la escuela compite y elige a los que los van a representar como escuela. Luego el Robotics Fair Nacional, en el que tuvimos estos 37,000 concursantes en total. Son 2 días de evento, llevamos speakers, llevamos todo lo que se nos ocurre de tecnología y que puede inspirar a los niños. Este año vinieron de Boston Dynamics, que son una empresa que hace unos robots increíbles como
son como unos caballos robots, y ahora tienen unos robots bípedos y tal. No nos trajeron robots, pero nos trajeron uno de sus máximos ingenieros, que dio una charla increíble. Y bueno, a la comunidad maker también de la Ciudad de México. Y pues concursaron los niños de las escuelas públicas al lado de las escuelas privadas. Tuvimos también alumnos les llamamos CAM, son centros de atención múltiple, donde hay niños con discapacidad también. Fue muy entusiasmante porque teníamos lo mismo niños con discapacidad visual, por ejemplo, que pese a la discapacidad visual, pues trabajaban fuertemente por resolver el reto. Algunos hacían inclusive puntuación perfecta, lo que para nosotros fue asombroso. Yo honestamente no imaginé que nuestro proyecto pudiera tener tal impacto también emocional. Imagínense lo que es, ante una situación de discapacidad, ponerte el reto de hacer el reto igual que cualquier otra persona, ¿no? Y lograrlo. Y bueno, los ganadores nos acompañaron a Silicon Valley, vimos cosas increíbles y pues la verdad, pues agradecerles de todo este recorrido que me encanta compartir con Uruguay y con Fundación Telefónica. Hemos visto que esto no solo genera niños mucho más motivados con la ciencia y tecnología, también hemos hecho un esfuerzo de medición en el que hemos visto que esto desarrolla grandes habilidades socioemocionales y competencias del siglo XXI, aumenta la posibilidad de generar equidad de género, porque es cierto que muchas veces, pues, culturalmente no estamos siempre incentivando a las niñas, igual que a los niños en el campo de ciencia y tecnología. Cuando lo hacemos en forma curricular, logramos que esto penetre más profundamente en la mentalidad del niño y que en etapas todavía pertinentes de decisión haya más estímulos para que las niñas se acerquen a la tecnología. Hemos visto la opinión de los docentes, inclusive uno de los temas que más nos había preocupado era, bueno, ¿qué aprendía el docente, ¿no? Cuando llevamos a la escuela pública, pues cómo saber si nada más qué efectos tenía. Ellos han encontrado que también hay nuevas estrategias educativas o que logran modernizar muchas de sus estrategias al compartir las nuestras que quizás están un poco más locas. Y algo que nos impresionó es que el 99% de las escuelas quieren continuar el siguiente año escolar. Y el único o la mayor barrera que hemos tenido es a veces la barrera tecnológica, ¿no? De la infraestructura que tiene la escuela. Y pues bueno, con esto pues ya cierro. Hemos nosotros descubierto que hacer tecnología es algo formidable y que en verdad el pensamiento computacional, creemos, puede hacer un aporte que cambie el cómo vemos nuestros países y cómo los facultamos para los retos que vienen. Muchas gracias.